todos esos varones. Yo te hablaba, ¿cierto que yo le hablaba y no entendía? Nada. Mira, tranquilo. Bueno, entonces, básicamente en la integración ponemos estos tres puntos que son fundamentales, que son entonces, ¿por qué son fundamentales? Porque fíjense ustedes que son como posiciones extremas. A ver, hay que decirle a algo que me tiene pues trastornado. Entonces, sí, me trastorna. Todos. Bueno, entonces, es básico. Si ustedes ven, tenemos el estado de obesidad, malnutrición, que podríamos decir que es un estado, aunque en algunos países como los nuestros es casi crónico, pero podríamos decir que es un estado metabólicamente intermedio, que pues alguna cosita se le echa, ¿cierto? Y el dinamismo, ¿cierto? El dinamismo completo. Fíjense que este dibujo es entonces el introductorio de Devlin para hablar de integración metabólica, porque es que nosotros, por cuestión de aprendizaje, vemos todo separado, pero en realidad en el organismo no funciona así. Todo está funcionando al mismo tiempo, todo al mismo tiempo. Lo que depende es de la concentración de sustratos y productos. Y es una cosa muy importante, que es de la expresión génica. Que acuérdense que ya vimos que la mayoría de estas reacciones, muy poquitas, se dan espontáneas. Y vieron que la gran mayoría se daban era a través de enzima. Bueno, recordemos entonces, ¿se acuerdan que vimos esto al inicio? Que eran entonces, o sea, normalmente en un estado de alimentación, ¿cierto? Cuando estamos alimentados, que es lo que nos puede llevar a la obesidad, cuando tenemos un exceso, ¿cierto? Entonces tenemos exceso de combustibles, pero como los organismos están preparados para que no pierdan nada, entonces, ve que se me hizo la señorita Arismendi. Se fue. Bueno, entonces, es decir, ese exceso, entonces el organismo lo representa, tenemos abundancia. Ayer preparando unos seminarios para hoy, para el posgrado de un curso de metabolismo avanzado, leí un artículo muy bonito, hombre, porque es que, ¿cómo es que evolutivamente desarrollamos mecanismos, ¿cierto? Mecanismos que están permitiendo que el sistema se mantenga, porque los sistemas reconocen que hay momentos de ausencia y que hay ausencias de carencia, que nosotros estamos en una época del mundo donde hay demasiada abundancia, pero mal repartida, y ese es el problema. Hay mucha abundancia, pero mal repartida. Nosotros ingerimos demasiado alimento, no necesita tanto alimento, necesitas más poquito, pero aquí es diferente. Ya eso se acumula, ¿cierto? Ya es que pasa que esa acumulación en un estado de alimentación, si usted, es decir, de todas maneras, a las 2 horas o 3 horas usted le empieza a dar hambre, ¿cierto? Pero usted ha comido demasiado, usted tendría posibilidad de hacer un ayunito, ¿cierto? Porque tiene demasiadas reservas. Entonces, ¿qué hace? Vuelve y se pega otro, ¿cómo es que se llama eso? A los gigantes. Bueno, uno de esos camioneros. Bueno, ya dice, aquí está lo que sucede a nivel cuando el organismo está en alimentación. Entonces estamos en alimentación. Casi todos los que estamos aquí, o los que están aquí, son sanos. Casi todos son sanos, son muchachos jóvenes. Aquí todos oscilan entre los 15 y los 30 años, excepto yo, tengo 41. No, sino que como la gente le dice, a la señora no le pregunte, que eso le choca mucho a la gente, que es mala educación en los canales de edad, pero para que no tengan, o sea, tengo 41 años. Entonces, estos bueno, sí. Entonces, ustedes
respuesta de glucosa. O sea, es que no, pero primero es el 1 que el 2. Primero es el 1 que el 2. O sea, usted nunca va a empezar 2, 1, 3, no. Primero empieza 1, 2 y 3. Bueno, entonces, no, después de que ustedes vean esta ayuda, ustedes van a decir si usted tenía la razón. Bueno, es que ni soy yo, soy ustedes. Bueno, amigos. Entonces, recuerden que el corazón del metabolismo, ¿cuál es? El hígado. Entonces, la sangre llega al hígado, ¿cierto? Y empieza a metabolizar. Como hay altas concentraciones de glucosa, entonces empieza, y la insulina, ¿cómo la tenemos? Alta, porque la insulina es sensible al azúcar, ¿cierto? Es sensible, bueno, al azúcar no, a la glucosa, ¿cierto? Y el glucógeno también dice, no, yo no tengo que trabajar aquí. Si hay glucosa, ¿la glucosa qué hace? Disminuye. La glucosa le está indicando a la insulina, aumente, y el glucagón disminuye, ¿cierto? Pero es la glucosa, ¿no? La glucosa. Entonces aquí entran por las diferentes vías, ¿cierto? Utiliza lo que necesita para lo mínimo, yo necesito aquí para estas cositas, el latidito, el pensamiento, la cosita, la respiración, y el resto, guardemos, ¿cierto? Como guardar. Entonces esa glucosa, importantísimo. La primera, la glucosa, cuando está en sangre, ¿quién es el que más lo aprovecha? Vean, el cerebro. El cerebro va y entonces lo aprovecha, ¿cierto? A nivel de carbohidratos, lo mismo de los glóbulos rojos, ¿cierto? Pero también está a nivel de los ácidos grasos. Los ácidos grasos podríamos decir entre comillas que son de los, entre comillas, no, es que ya sabemos que son de los que tienen un alto rendimiento energético, ¿cierto? Entonces ellos primero dan y entonces generalmente lo que hace es, se utiliza un mínimo se utiliza y por eso entonces van hacia el tejido adiposo, ¿sí? ¿Ah? Este es el ciclo de Krebs, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ciclo de Krebs, ácidos tricarboxílicos. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa con las proteínas? Las proteínas tienen en primera función en un estado de alimentación. ¿A qué van? Para formar estructura, tejido, proteína, ¿cierto? Eso en un estado de alimentación, ¿cierto? Lo que necesiten en primera instancia lo utilizan para eso y el resto para almacenar. Nada se bota. En la naturaleza nada se bota. Lo único natural que bota se llama Homo sapiens, no más. Es biológico, pero es lo único que bota. De resto, todo, claro, nos contaminamos y echamos basura y basura. Por ejemplo, yo qué voy a hacer con el señalador que se me dañó. Lo voy a botar. ¿Ah? ¿Eso es capaz? Yo tampoco. Bueno, pero resulta, sí, ¿qué le pasó? Sí, con mucho gusto. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión? Que un estado de alimentación permite que funcione. Ahora, que funcione muy bien pues los órganos. Ahora, nosotros aquí solamente lo vemos en el sentido de los órganos, de los gases. Pero la glucosa es supremamente importante a nivel molecular y celular. Ya lo vieron, ¿cierto? Ustedes ya vieron molecular. ¿Por qué? Porque esa glucosa entra y dispara una cantidad de cascadas. Es decir, nosotros aquí la insulina la dejamos, pues por razones clínicas, la dejamos en el punto en el que la insulina, el glucagón y todo eso, la dejamos y la simplificamos a nivel de membrana, de receptor de membrana. Pero es bellísimo, bellísimo el mecanismo de cómo la insulina cambia conformacionalmente y se da una cantidad de cascadas. Bueno, ahí, ya, ahora sí. ¿Ah? ¿Se acuerdan, por ejemplo, la de
nosotros dentro de 20 años, todos. Y empezamos a hablar. Es así, ¿cierto? Y usted pone y se acuerda, ay, ¿te acordás de aquí? De aquel? Es una cosa muy bonita. Pero eso es humanizando los procesos. Bueno, pero resulta que entonces en el estado de ayuno, entonces, ¿qué decimos ayuno? Cuando no tenemos ingreso de alimentos, ¿cierto? Entonces, en el estado de ayuno, ¿qué podríamos decir? ¿Por qué ponemos de 2 a 4 horas? Yo ya les expliqué por qué. Porque, es decir, podemos decir que este es un ayuno temprano y de más de 4 horas es un ayuno tardío, eso depende del estado metabólico del individuo, ¿cierto? Entonces, el estado de ayuno, como en el estado de ayuno no hay ingreso de combustible, específicamente de azúcar, bajan los niveles de azúcar, entonces va a haber una disminución de ¿qué? De la insulina. Fíjense que es la glucosa la que maneja todo. Y lógicamente se va a aumentar ¿quién? El glucagón. El glucagón, ¿por qué el glucagón? Porque como no hay combustible necesitamos sacar del banco. ¿Sí? Bueno, entonces, es decir, lo que pasa es que no podemos decir que se acaba, para que se acaben totalmente los depósitos del glucógeno necesitamos inanición. Porque es que usted está disparando al mismo tiempo, pero cuando usted empieza el ayuno, usted empieza a hacer gluconeogénesis, y cuando va avanzando el ayuno, se dispara la lipogénesis y después lipólisis. Que recuerde que la lipogénesis es a partir de azúcar. Muy bien. Fíjense que en lo que llamamos estado basal, ¿cierto? Es más o menos a las 12 horas, es decir, usted cuando está dormidita, ¿cierto? Más o menos a las 8 horas, ya si usted no está comiendo, se disminuye la concentración de glucosa. Usted no, si se disminuye la concentración de glucosa, baja la insulina y aumenta el glucagón. ¿Qué pasa entonces con eso? ¿Qué pasa? Si se aumenta el glucagón, se dispara ¿qué? Glucogenólisis, exactamente. Es decir, a partir de glucógeno voy a obtener azúcar, ¿cierto? Pero también, además, ¿y para qué eso? Miren que si nosotros seguimos secuencialmente los números es porque necesitamos glucosa para proveerle sobre todo al cerebro, ¿cierto? Al cerebro. Fíjense que aquí no hay producción de cuerpos cetógenos, porque es que nosotros tenemos reservas de los adipocitos, ¿cierto? Si sigue muy prolongado, ¿cierto? O como estamos en estos momentos, que la mayoría no hemos desayunado, tomamos por ahí un café, un tintico de leche, un poquito de azúcar, entonces con eso mantenemos eso. Bueno. Pero además, la glucosa que podríamos obtener a partir del músculo y de los ácidos grasos sería suficiente para